Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Hemos estado durante 7 semanas estudiando el camino a la restauración, paso 8. Hoy es el que vamos a estudiar, el paso denominado compartir. Esta serie está basada en Isaías 57, versículos 18 y 19. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo el Señor, y lo sanaré. Esta enseñanza, yo espero que usted haya dado los 7 pasos anteriores y hoy dé el 8º. Durante todo este tiempo, si usted ha estado presente, ha tenido que enfrentarse a unas decisiones difíciles. Y yo espero que hoy usted cierre eso. El paso de hoy lo enunciamos con esta frase: entrego mi vida a Dios para ser usada a llevar las buenas nuevas a otros, tanto con mi ejemplo como con mis palabras. Usted puede decirlo en voz alta: entrego mi vida a Dios para ser usada a llevar las buenas nuevas a otros, tanto con mi ejemplo como mis palabras. No nos sirve que nosotros seamos aquí hombres, personas con un léxico cristiano, gloria a Dios, aleluya, y donde vivimos, trabajamos, estudiamos, decimos una palabra que no deberíamos decir. El propósito de este camino a la restauración es que cuando usted llegue al paso de hoy, usted pueda entregar su vida a Dios para ser usada, para transmitir, para llevar las buenas nuevas a otros, tanto con su ejemplo que con sus palabras. Una historia de una vida que yo he leído muchas veces. San Agustín tenía un grupo de hombres, vivían en monasterios, y él cada mañana, y hablaba con ellos, tenía una frase que le decía constantemente: vayan por los caminos, vayan por las aldeas, prediquen el evangelio, y si no les queda otra alternativa, hablen. ¿Entiende lo que significa esa instrucción? Pero a veces nosotros los cristianos hablamos mucho, pero nuestra vida no es usada, porque con el ejemplo no corroboramos lo que la Biblia dice. ¿Cuántos creen eso? Amén. Quiero compartir con ustedes una historia. Ser usado para Dios. ¿Cuántos quieren ser usados para Dios? Amén. Les doy una de las premisas que dijo Jesús. El que quiera salvar su vida, la perderá. Mas el que la pierda por mí, la salvará. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una frase que es muy fácil de decir y tan difícil vivirla. Vamos a reflexionar en esta historia, que tiene muchas aplicaciones. Hoy voy a usarla para hacer una parte de la aplicación de la enseñanza. ¿Ustedes conocen ese barco? Un barco muy conocido, ¿verdad? Y estoy seguro que ese fondo musical lo conoce. Algunos se le están poniendo los ojos aguados. Un barco que cuando fue construido dijeron que ni Dios lo hundiría. Este barco fue construido. ¿Saben cómo se llama ese barco? Como se ve que van bastante persignos, ¿verdad? Volviéndole a lo que quiero enseñarles, este barco cuando fue construido, declararon que ni Dios lo iba a hundir. Y si ustedes han visto la película, me gusta más porque así van a entender un poco más de esto. Este barco, el 10 de abril salió de Londres hacia Nueva York.
2.227 personas iban en el barco, entre primera, segunda, tercera clase y la tripulación. 2.227 personas. 4 días después, al sur de las islas de Terranova, el 14 de abril, a las 11:40 de la noche, a 500 metros de distancia, observaron un iceberg. Ese iceberg tenía 30 metros de altura y estaba a solo 500 metros de distancia del barco. ¿Verdad? Y no voy a contar toda la historia porque lo que quiero es que usted aprenda algo. A las 2:20 del día siguiente, la madrugada, el barco se hundía. Esa historia la conocen todos. Y dijeron que en 2 o en 4 horas se hundía. Pero había un problema. Habían 2.227 personas a bordo. Y habían solamente botes salvavidas para 1.172 personas. Miren la diferencia. Porque no era estético. De eso lo podemos analizar un día. Pero aún que había 1.772 puestos en los botes salvavidas, solamente se salvaron 705 personas. De ahí hay una enseñanza tremenda que la vamos a ver en otro día. La orquesta del barco, mientras se hundía el barco, estaba tocando. Los músicos no dejaron de tocar. ¿Y saben cuáles fueron las últimas canciones que cantaron? Un himno muy famoso, Cerca de ti, oh Dios. Estaban cantando esa canción. Ahora usted dirá, pastor, ok, ¿qué tiene que ver eso con la predicación de hoy? Entrego mi vida para ser usada por Dios, para llevar las buenas nuevas a las personas, tanto con mi ejemplo que con mis palabras. En ese barco estaba viajando una persona, un hombre que se había convertido al Señor a los 14 años de edad. Un hombre que venía de pastorear 2 iglesias, una en Glasgow y otra en Londres. Su nombre, John Harper. Este hombre iba para Nueva York a ser el pastor de la iglesia donde había pastoreado antes Moody, el famoso predicador. Llevaba tremenda misión aparentemente. ¿Sabe qué hizo él? Y quiero hablar a los padres de familia aquí presentes. Él iba acompañado de su hija de solamente 6 años de edad, llamada Nana. Su esposa había muerto 4 años antes. Algunos siervos de Dios piensan que no le van a pasar cosas malas. Si usted es un siervo de Dios y está pensando eso, déjeme abrir los ojos y decirle, está equivocado. Porque nuestra ciudadanía es en los cielos, no aquí en la tierra. Así que usted y yo vamos a pasar por procesos bien difíciles para ser purificada y probada nuestra fe. Murió su esposa 4 años antes. Él pudo levantar su voz contra Dios y decirle, bueno, Dios, si yo te sirvo, ¿por qué murió mi esposa? Pero él aún así siguió pastoreando. Siguió cumpliendo el propósito de Dios. Y cuando le invitaron a ser el pastor de la iglesia de Moody, imagínense, la iglesia de Moody, hermano, tremendo hombre de Dios. Eso era un privilegio, ¿no? A cualquiera no iban a llamar para eso. Él se monta en el barco. Yo me imagino que él vendría lleno de esperanza, lleno de muchos sueños, pero los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Cuando dieron la alarma de que el Titanic había chocado contra un iceberg, él agarró a su hija de 6 años y a su sobrino que cargaba y los metió en un bote salvavidas. Y los dejó en el bote salvavidas. No se quedó con ella en el bote salvavidas, las dejó en el bote salvavidas. Porque él pensó en toda la gente que estaba ahí que necesitaba conocer de Jesucristo. Él no pensó en su familia. Ok, aquí está mi familia, la salvo, ahora voy por los otros. Y esa es una actitud que nosotros debemos tener. Salvar primero nuestra familia. Y cuando nuestra familia esté bien segura, ahora voy por los otros. Pero hay gente que no tiene su familia segura en el bote de salvación y está hablando y hablando a otros y no tiene poder de convicción ni de credibilidad porque su familia no está en el bote. Se está muriendo, se está ahogando en las aguas del pecado. Y por eso hay gente que no le cree cuando usted habla.
Porque usted tiene una cara aquí y otra cara allá afuera. Usted tiene que ser en todos lugares el mismo, la misma. Dígame si está entendiendo esa palabra. Y John, con el chaleco salvavidas colocado, empezó por el barco y buscaba una persona. Y le dijo, ¿tú eres salvo? No, no eres salvo. Cree en el Señor Jesucristo, es salvo. Yo no creo en esa tontería. ¿Cómo? Yo no creo en Dios. Ah, ¿no crees en Dios? ¿Saben lo que hizo? Se quitó el salvavidas. Toma, a ti te hace más falta que a mí. Póntelo. Y se quitó el salvavidas, hermano. Y siguió corriendo por el barco, ayudando a la tripulación. Y decía, mujeres y niños y no creyentes a los botes salvavidas. Oiga bien. Mujeres y niños y no creyentes a los botes salvavidas. Los creyentes cedamos nuestro puesto para ellos. ¿Qué les parece? ¿Ah? Eso no lo vieron en la película, ¿verdad? No, eso no lo vieron. Llorarían por otra cosa. Pero usted se imagina cómo una persona está renunciando a su vida para salvar personas que ni siquiera conoce. Y la orquesta está cantando tan cerca de ti, Señor, cerca de ti, Señor. Usted se imagina ese momento, pero ahí no termina la historia. Cuando el barco se hundió, él quedó en un madero flotando. Esto lo cuenta una persona que meses después hicieron un servicio especial en honor al pastor, a donde él había pastoreado, John Harper. Y un hombre se presentó aquella noche en la iglesia y dijo, yo soy el último convertido de John Harper. Y le dijo, ¿por qué? Déjeme contar. Yo estaba flotando en un pedazo de madera allí, en el Atlántico. Ustedes, si vieron la película, me cuentan que ahí se ve la escena que hay mucho frío, y de verdad había mucho frío. Y vio de pronto a un hombre nadando, acercándose a él y le dijo, mire, tú eres salvo. Usted se imagina en ese momento, el hombre lo que quiere es tener un bote y seguridad, no está pensando en su salvación. Y eso nos enseña que usted tiene que practicar con su vida que lo más importante en una persona es su salvación. O a lo mejor usted tiene un problema y usted cree que el problema suyo es lo más importante. No, lo más importante es usted salvo. Y él le dijo, no, yo no soy salvo. Y vino una ola y se lo llevó. Y volvió otra vez a nadar, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y una ola se lo volvió a llevar. Y cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y así hasta 3 veces, hasta que una ola lo hundió y no lo vio más. Y él se quedó ahí en esa madera pensando. Y ahí aceptó a Jesucristo. Y fue a esa iglesia. ¿Creen ustedes que un hombre como John Harper había dedicado su vida al Señor para ser usada? Su hija se salvó, murió en 1986. Creció y se casó, por supuesto, con un pastor. No con uno más o menos, sino con un hombre que yo me imagino que digo, yo quiero un hombre como mi papá, que dio su vida por Jesucristo. Yo no quiero cualquier otro. Porque ella sí tuvo un padre que lo que predicaba, lo practicaba. Y qué triste es, padre que me está escuchando, que usted tenga un hijo y una hija y su hija o su hija diga, mi padre no practica lo que habla. Es otro en la casa, es otro en el trabajo. ¿Me está entendiendo? Pero si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Denle un aplauso al Señor por eso. Mateo capítulo 5 al capítulo 7 es un pasaje muy bello de la Biblia que nos habla de que Jesús subió a un monte y le habló a la multitud. Nosotros podemos conseguir en el Sermón del Monte la misma enseñanza del camino a la restauración. No permita que de ahora en adelante nada le distraiga, por favor, para que pase algo tremendo en su vida si no ha pasado. Mateo 5:3. Felices los que reconocen que son espiritualmente pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, felices aquellos que dicen que no lo tienen todo espiritualmente, que necesitan orar,
que necesitan leer la Biblia, que necesitan congregarse. Felices los que reconocen que no son lo que deberían ser, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso nos lleva al paso número 1. Reconozco que no soy Dios, que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo, que mi vida es inmanejable. Ese es el primer paso que vimos. Mateo 5:4. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Paso número 2. Sinceramente creo que Dios existe, que le importo y que Él tiene el poder para ayudarme en mi restauración. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Hay gente que dice, yo no permito que nadie me hable así. Yo soy un hombre, yo soy una persona que valgo y me valoro y no me permito que nadie me hable así. Así hablan los que no conocen a Dios. Los que conocemos a Dios ponemos la otra mejilla. Los que conocemos a Dios vencemos el mal haciendo el bien. Paso número 3. Conscientemente decido y entrego toda mi vida y voluntad al cuidado y control de Jesucristo. Felices los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Paso número 4. Abiertamente examino y confieso mi falta a mí mismo, a Dios y a otra persona en quien confío, para tener una conciencia limpia, para tener un corazón puro, debo quitar la basura. Felices aquellos cuyo deseo es hacer lo que Dios requiere. En otras versiones dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Tiene usted ese deseo de hacer lo que Dios requiere? ¿O lo que usted quiere hacer es lo que usted siente? ¿Quiere usted ante todo, por todas las cosas, hacer la voluntad de Dios? Paso número 5. Voluntariamente me someto a todo cambio que Dios desee hacer en mi vida y humildemente le pido que remueva mis defectos de carácter. Amados hermanos, ese es uno de los pasos bien difíciles porque a la gente no le gusta sujetarse. Mateo 5:7. Felices los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amados hermanos, en vez de usted echarle leña a la candela, vaya y apáguela. Paso número 6. Evalúo todas mis relaciones. Ofrezco perdón a los que me han dañado y hago enmiendas por el daño que he ocasionado a otros, excepto cuando al hacerlo le dañaría a ellos y a otros. Mateo 6:7. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre en secreto y tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará en público. Es una práctica que usted debe tener, el orar a Dios, el tener un momento con Dios. Paso número 7 de la semana pasada. Reservo un tiempo diario con Dios para una autoevaluación. Lectura de la Biblia y oración como para conocer a Dios y su voluntad para mi vida y obtener el poder para cumplirla. Porque nosotros, si no dedicamos un tiempo a Dios, no vamos a conocer su voluntad. A lo mejor usted conoce la voluntad de Dios. Ustedes saben un sinfín de cosas que son buenas, pero no tiene el poder para cumplirlas. Cuando usted aparta un tiempo diario para Dios, eso le va a dar el poder para cumplir la voluntad de Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. La Biblia nos dice por los labios de David que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Y si cuando apartamos un tiempo para reservar esa comunión con Dios,
Así como usted a lo mejor programa sus reuniones familiares, sus reuniones académicas, reserve diariamente un tiempo de usted con Dios, que no permita que nadie se lo quite. ¿Sabe? Eso ha sido una disciplina en mi vida y no es fácil mantenerla, porque el diablo trata de distraerte para quitarte lo mejor, te da cosas buenas. Tenemos que ser sabios y discernir y escoger siempre las cosas mejores. Mateo 6:7. Felices cuando la gente los insulte, maltrate y cuando por causa mía los ataque con toda clase de mentira. Pero la Biblia dice en el siguiente versículo que nos gocemos, que nos alegremos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. Cuando somos maltratados, humillados por causa del Evangelio, somos más que bienaventurados. El paso de hoy: entrego mi vida a Dios para ser usada a llevar las buenas nuevas a otros, con mi ejemplo como con mis palabras. Qué difícil es eso, amados hermanos. Qué difícil es decir que usted tiene que perdonar, pero cuando me toca debo perdonar a la persona, aunque esa persona no se arrepienta y a lo mejor hasta se sienta gozosa de haberme golpeado. Eso es difícil. Pero cuando el poder de Dios obra en nuestra vida, no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Pero usted a lo mejor se hace esta pregunta: ¿por qué Dios ha permitido mi dolor? Quizás usted se pregunta como hijo: Dios, ¿por qué mi papá murió, mi mamá murió? ¿O por qué mi papá y mi mamá no me dan el cariño que yo necesito? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué si tú sanas, yo estoy enfermo? Pero sabe, eso tiene un propósito al dolor que usted está viviendo. Primero, Él nos ha dado un libre albedrío. En Génesis capítulo 1:27 dice que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. Y si el hombre fue creado a imagen de Dios, tiene la capacidad de conocer el bien y el mal y el derecho de decidir, lo que se llama libre albedrío. ¿Y sabe por qué usted tiene dolor? Porque probablemente usted ha tomado decisiones equivocadas utilizando el libre albedrío que usted tiene. Y las consecuencias de eso que decidió es lo que está viviendo. Quizá usted se apresuró en una relación que conoció y se casó con esa persona. Y ahora está amarrado a un matrimonio que no es feliz. Pero esa fue su decisión. Quizás usted ahorita está en una relación de pareja, de noviazgo, de concubinato, no se ponga el nombre que usted quiera. Y eso le está ocasionando dolor. Es que Dios permitió que usted tuviera libre albedrío. Porque Dios no quiere tener títeres, marionetas que Él mueva. Él quiere que usted y yo decidamos en amor y en obediencia hacer su voluntad. Por eso Dios permite su dolor. Porque no solamente usted tiene libre albedrío, lo tiene su papá, lo tiene su mamá, lo tiene su pareja, lo tienen sus amigos, y ellos también tienen el derecho de decidir lo que ellos piensan. Y muchas de las decisiones de las personas que están a tu alrededor te han dañado. Por eso tienes dolor, por el libre albedrío tuyo y el de los que te rodean. Número 2. Dios usa el dolor para atraer nuestra atención. El dolor es como una alarma. Es como que usted esté manejando un vehículo, una moto, un avión, un barco. Usted va a tener ahí relojes, luces que se van a encender para decirle que algo no está funcionando bien y que tiene que ser corregido. El problema no es la amargura que tú estás viviendo. El problema no es la depresión que tú estás viviendo. El problema no es la falta que estás sintiendo. El problema no es la soledad que vives.
El problema no es la mala relación que tienes con tus padres o con tu pareja o con tus familiares o con tus amigos. Ese no es el problema. Eso es una señal de que está pasando algo en tu vida y Dios te está llamando la atención. Está usando el dolor para que tú te des cuenta que algo está pasando. Porque cuando las cosas marchan bien, tú no oras, tú no buscas de Él, tú no te congregas. Tiene que venir un problema grande a tu vida. Y ese dolor te está indicando que Dios no está en el nivel. Así como en nuestros vehículos nos enciende la luz del aceite porque el aceite no está en el nivel óptimo para que el motor funcione, el dolor nos indica que Dios no está en el nivel de primer lugar en nuestra vida, sino abajito. Y por eso estás teniendo dolor. Segunda de Corintios 7:9. Decía el apóstol Pablo. Miren lo que decía. Me alegro, hablando de lo que le pasaban a algunas personas. Me alegro, no porque les dañe, sino porque el dolor les lleva a Dios. Proverbios 20:30. Algunas veces sucede una situación dolorosa para hacernos cambiar nuestros caminos. Así que si usted está viviendo en este momento situaciones que son de dolor, es porque Dios tiene puestos los ojos en ti y quiere llamarte la atención y decirte, hijo, ese no es el problema, que tu esposo o tu esposa te abandone o te quiere abandonar. Hay algo más fuerte que eso. Lo estás amando a él o a ella más que a mí y ese es el problema. Y si yo tengo que quitarte a tu pareja, te la quito para que me busques a mí en lágrimas y me pongas en primer lugar. Dios quiere el primer lugar y lo demás te vendrá por añadidura. Si no tienes ahorita lo que necesitas, responde esta pregunta. ¿Tengo yo Dios absolutamente en primer lugar? ¿O en ciertas circunstancias y momentos lo pongo en primer lugar? Pues entonces en ciertos momentos y en ciertas circunstancias Dios te va a bendecir solamente. Dios va a usar el dolor. Jonás capítulo 2. Verso 7. Dios llamó a Jonás a que fuera a predicar a Nínive. Dios le dijo, es allá en Nínive. Pero él dijo, Nínive no vale la pena. Son unos pecadores. Esos no se van a convertir. O no merecen que yo les hable. Mejor me voy para Tarsis. Allí la gente se me oye, me saluda, me da mi abrazo, pero esta partida de mundanos, paganos, idólatras. Y usted sabe lo que le pasó a Jonás. Y miren lo que dijo Jonás. Cuando había perdido toda esperanza, una vez más volví mis pensamientos al Señor. Algunas personas no pueden experimentar las bendiciones de Dios hasta que Dios los pone en el suelo y los humilla. Y cuando los pone en el suelo y los humilla, que no tiene otra alternativa, es que levantan los ojos hacia Dios y clama. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ah, pero Dios tuvo que tirarte al suelo, tuvo que enfermarte, tuvo que quitarte tu pareja, tuvo que quitarte un familiar, tuvo que quitarte el trabajo, tuvo que hacer algo doloroso en tu vida para que tú empezaras a orar. En tu casa nadie se reunía, en tu casa nadie oraba, en tu casa no había células, ahora sí hay células, ahora sí se ora, porque ahora tienes un problema, porque ahora tienes dolor. Eso no es así. Sea inteligente y evítese todas esas cosas poniendo a Dios en primer lugar. No espere tener el problema. Número 3. Dios usa el dolor para enseñarme a depender de Él. Segunda de Corintios 1, verso 8 al 10. Estábamos sorprendidos y conmovidos. Y vimos que tan incapaces éramos para ayudarnos a nosotros mismos. Pero eso fue bueno. Porque entonces pusimos todo en las manos de Dios, quien podía salvarnos, y Él nos ayudó. Hay momentos en que Dios nos va a llevar a una situación en que usted, toda su inteligencia humana no le va a servir.
Todo el dinero que usted tenga en el banco no le va a alcanzar. Todas las influencias que usted pueda tener en algunas áreas de su vida no le van a funcionar para el problema que tiene. Usted se va a sentir que no puede hacer nada. Y entonces eso es bueno. Porque entonces usted se va a colocar en las manos de Dios. Y Dios lo va a ayudar. Dios lo va a bendecir. Salmo 119, 71. Miren lo que dijo el salmista. Fue lo mejor que pudo haberme sucedido, ya que me enseñó a ponerle atención a sus mandatos. Conozco la historia del sobrino de un pastor muy conocido mundialmente. El hermano de él se apartó del Señor y hizo una fortuna inmediata a través de la droga. Y su hijo mayor heredó ese dinero. Y él siguió los caminos de su papá y se metió en la venta y tráfico de droga. Pero con el tiempo lo atraparon y lo mandaron a una cárcel. Y después de varios años en la cárcel, de varias puñaladas y palizas que recibió, él levantó los ojos hacia arriba y aceptó a Jesucristo. Y cuando él salió de la cárcel y visitó la iglesia de su tío y testificaba y dijo, ¿saben? Lo mejor que me pasó en mi vida es haber ido a la cárcel, porque allí conocí a mi Señor. ¿Ah? ¿Qué les parece eso? ¿Ah? Quizás usted ha sufrido muchas cosas, pero si ese sufrimiento lo ha llevado a conocer a Jesucristo, eso fue lo mejor que le ocurrió. Fue lo más bello que le ocurrió. Si usted tuvo que ser maltratado y humillado y vejado muchas veces para acercarse a Dios y aprender del amor de Dios y aprender de su perdón y para tener paz por eso, fue lo mejor que le ocurrió. Porque Dios lo estaba preparando a usted para que usted pudiera enseñar a otras personas. Fue lo mejor. A lo mejor usted está viviendo una situación en este instante que usted dice, lo mejor, pastor. ¿Cómo va a ser eso mejor? Claro, porque Dios no está preocupado en que tú te mantengas lindo y bello. Dios quiere tu alma. Dios no está preocupado en que tú seas muy próspero en tu trabajo. Dios quiere que seas salvo. ¿Me está entendiendo? Ponle las miras en las cosas de arriba donde está sentado el Señor, dice la Biblia. Y hacer morir en vosotros todo lo terrenal. Ese es el tercer motivo, porque Dios ha permitido su dolor para enseñarnos a depender de Él. Número 4. Dios permite que el dolor me dé un ministerio para otros. Dios permitió el dolor en mi vida para darme un ministerio, una manera de servirle a Él. Segunda de Corintios 1:4. ¿Por qué hace Dios esto? Para que cuando otros estén en problemas necesitando nuestra condolencia y ánimo, podamos brindarles la misma ayuda y consuelo que Dios nos ha dado. Mujer, si usted fue abusada, Dios permitió eso para darte un ministerio de restauración con mujeres que fueron maltratadas. Dios lo permitió para darte un ministerio para que ayudes a otros. Pero tú tienes que ser restaurado. Tú tienes que dar los pasos de la restauración. Y eso es lo que queremos, restaurar gente. Pero ¿cómo vamos a restaurar gente si no estamos restaurados? ¿Cómo vamos a ayudar a los jóvenes a que entiendan a sus padres si yo no entiendo a mis hijos? ¿Cómo vamos a enseñar a amar y a perdonar cuando yo no amo ni puedo perdonar? Por eso todos necesitamos restauración. ¿Usted lo está entendiendo? Génesis 50:20. Estas palabras son poderosas. ¿Cuántos han leído la historia de José? José tuvo unos sueños. Y cuando vino y le contó a sus hermanos los sueños, los hermanos, en vez de decirle, gloria a Dios, José, qué bueno que Dios te da esos sueños, se llenaron de envidia.
Y eso le va a pasar a usted cuando usted habla con un hermano o una hermana que no esté espiritualmente bien. ¿Me está entendiendo? A José, sus propios hermanos lo vendieron. Antes de eso lo tiraron a un pozo. Después, cuando él llegó a Egipto, lo acusaron de violación y lo mandaron a la cárcel. Él sufrió muchas cosas. Pero miren las palabras que dijo al final de su camino, cuando Dios lo honró. Ellos tenían la intención de dañarme, pero Dios lo cambió para bien. ¿Sabe? Hay personas que pueden tratar de hacerte mal, pero Dios va a cambiar eso para tu bien, porque a los que aman todas las cosas ayudan a bien. Y si como José ha sido lanzado al pozo, Dios te va a sacar del pozo y te va a poner en un lugar alto para que bendigas aún a las personas que te dañaron. Porque José bendijo aún a las personas que le habían dañado. Y así Dios te va a permitir a ti bendecir. ¿Cómo uso mi dolor para ayudar a otros? Una buena pregunta, ¿verdad? Primera de Pedro 3:15. Siempre estén listos para darle una mala respuesta. No. Una respuesta. A todos los que le pidan razón por la esperanza que tienen. Pero háganlo. ¿Cómo? ¿Cómo le gustaría que cuando usted pregunte algo, alguien le responda? Así usted debe responder. Pero qué fácil nos excusamos para justificar nuestra poca paciencia y el permitir que Dios haga en nuestras vidas los cambios necesarios en nuestro carácter. Gálatas, capítulo 6, verso 1-2. Si alguien es vencido por algún pecado, humildemente ayúdenle a volver al camino correcto, recordando que la próxima vez puede que sean ustedes quienes estén en el camino incorrecto. Compartan los problemas y las dificultades unos con otros y así obedecen el mandamiento del Señor. Aquí mi intención no es que salgan doctores, magísteres en teología. Mi intención con este ministerio desde que Dios me lo dio es que salieran hombres y mujeres que vivieran el poder del evangelio en su vida, que marcaran la diferencia. Pero ¿saben? Miren lo que dice allí. Hay gente que cuando ve que alguien falla, yo lo dije, yo lo sabía. Es que siempre es así. Tenga misericordia, porque tú también fallas. Quizás no fallarás como él o como ella, pero fallas. Y tú vas a querer que la gente tenga paciencia y misericordia contigo. Que cuando tú digas una tremenda tontería o se te salga una grosería delante de la gente diga, pero mira Manuel, ¿por qué tú dijiste eso? Oye, tú estás loco, tienes una boca sucia. No, él no va a querer que yo le diga así. Él va a querer que yo hable a solas con él. Y le pregunte, oye, ¿estás orando? ¿Estás ayunando? Y él me va a decir, ¿por qué, pastor? Oye, porque de tu boca salió una palabra que no debió ser. Y la Biblia me enseña a mí que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso no me lo dijo un psicólogo, eso me lo dice la Biblia. Y yo lo predico y lo practico y lo vivo. Así que si de tu boca te sale, tienes que apartar un tiempo para Dios, para orar, leer la Biblia, autoevaluarte y Dios te va a dar poder para hacer su voluntad. Pero qué fácil es. Entonces, esta parte la entendemos, ¿verdad? ¿Sí la entendemos? Qué inteligentes son ustedes, gloria al Señor. 3 sugerencias para compartir su historia. Número 1, sea humilde. Eso fue una de las cosas que a mí me costó aprender. Porque a mí me enseñaron en el instituto que un pastor y un predicador jamás puede decir que él falla. Que él no puede decir que se equivoca. No, porque la gente no te va a respetar. La gente va a pensar que tú eres un pecador, un mundano. Tú tienes que ser siempre tan santo, que la gente ni tenga momento para hablar contigo. Crecí bajo la enseñanza que si yo enseñaba yo no me podía hablar con nadie antes del culto, sino después del culto. Pero hay que ser humilde. Entonces tenemos que reconocer que todos fallamos. Así. Pero entonces, bueno, nos paramos aquí. Bueno, yo hago un testimonio. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque hay otras personas por ahí que están hablando. Hay otros que están aquí, pero gracias a Dios yo no soy así. Entonces, una de las cosas es, seamos humildes. Yo fallo. Número 2, sea real.
Sea honesto con respecto a sus heridas y fallas. Cuando comparta su historia, comienza a crecer. Escribí esta frase hace años y la he mantenido. Las personas que se unen a Arará lo hacen por el dolor que tienen, pero se quedan por su crecimiento. Aquí hay gente sentada y no es una persona, ni son dos, ni son tres, ni son cuatro, ni son cinco, que en un momento de su vida necesitaron ayuda y lo tuvieron. Y algunos hasta se quisieron ir, pero se dieron cuenta que Dios ha puesto algo especial aquí. Y no es el pastor, es la presencia del Espíritu Santo que fluye. Y tratamos con la Biblia de enseñar el camino correcto. Número 3, no de un sermón. No, eso no es lo que queremos. Queremos sencillamente que usted sea un testigo. Yo vi esto. No defienda. Bueno, lo que pasa es que yo siempre he sido así, pero gloria a Dios, Dios está tratando conmigo, se está defendiendo. ¿Saben cuando está arriba lo que dice, hermano? Yo era esto y Dios me cambió. 4 desafíos para usted. El primero, si todavía no ha comprometido su vida a Jesucristo, hágalo hoy. Si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, hágalo hoy. Si no se ha comprometido, hágalo hoy. Pastor, yo tengo 3 años viniendo acá, pero usted está comprometido con Jesucristo. Le pregunto. Cuando usted va a tomar una decisión, usted toma en cuenta a Jesucristo. Respóndase esa pregunta. ¿Es Dios algo importante tanto en su vida que cuando usted va a decidir lo tome en cuenta? Número 2, escriba su historia, porque mucha gente necesita su historia. Yo estoy seguro que aquí hay unas historias muy interesantes que cuando la podamos compartir van a edificar a otras personas, pero las tienen calladitas. Les da pena. No se preocupe, es parte del proceso. Cuando Dios vaya siguiendo el proceso dentro de ti, tú vas a tener, es que tengo que decir lo que Dios me dijo, no me puedo quedar callado, tengo que decirlo, porque hay otra gente que lo están necesitando. Número 3, comprométase con la familia de alguna iglesia para el apoyo. Comprométase con alguien. Vaya a una célula. Necesito que usted se comprometa con alguien. ¿Por qué? Porque esto es de relación. Nosotros no podemos ser buenos cristianos a solas. Nosotros tenemos que ser buenos cristianos relacionándonos con las personas. Usted no puede ser un hombre ungido, lleno de Dios, pero a solas. No puede relacionarse porque pierde la bendición. La asistencia no es suficiente para restaurarse. Requiere compromiso, requiere relacionarse con otras personas. ¿Saben qué es triste? ¿Cuál es su amigo aquí? Pero amigo que usted le diga una cosa que dé vergüenza y que esa persona en vez de poner un dedo, le ponga la mano en el hombro y dice, tranquilo, vamos a orar. Yo pasé por eso. Yo te entiendo, yo quiero ayudarte. Yo quiero que tú te levantes. Pero eso sí, cuando te levantes, tú vas a levantar a otro. Entonces, si usted no se relaciona, usted no va a ser restaurado. ¿Me está entendiendo? Tiene que relacionarse. Yo le invito a que hoy cuando termine el culto lo ponga en práctica. Salude a las personas. ¿Cómo que se llama usted, fulano? ¿Cómo se llama usted? No, el hermanito que siempre está allá con la flautica. No, no es flautica, es clarinete. Ah, ese sí lo conoce. ¿Cómo se llama el hermano? Oye, si no me equivoco, el hermano se llama José Alberto Varela Gutiérrez. Amén, ¿ves? Ay, ¿y por qué yo me sé el nombre? Porque yo lo trato. Porque nos hablamos, nos escribimos. Ese es el secreto de saber las personas. Número 4. Pídele a Dios que le dé a alguien con quien pueda compartir su historia. Para compartir las buenas nuevas de cómo Dios puede hacer la diferencia en la vida de alguien. Yo sé que mi historia de mi vida a muchos ha tocado. Pero yo estoy seguro que aquí hay historias que necesitamos escuchar también. Necesitamos saberlas y ver cómo Dios obró en su vida. ¿Por qué? Porque la gente que está en el proceso de restauración va a creer, wow, si a esa persona Dios la restauró. Aquí tenemos hombres, oiga bien, y mujeres que fueron abusados sexualmente de ellas. Y usted habla con esas personas y usted no se da cuenta, porque Dios las restauró. Dios las cambió. Pero hace tiempo atrás, mucho tiempo atrás, usted ha hablado con esas personas y usted dice, ay, esa persona sí es rara, si es mala gente,
mas la gente no estaba herida. Yo no voy a pedir que nadie que haya vivido esa experiencia lo diga. Yo en estos días agarré, especialmente una familia. Yo escuché una vez a Cas Luna, hace tiempo atrás predicando. No comparto 100% sus enseñanzas, pero yo agarro lo bueno, como usted debería agarrar también lo bueno. Y él una vez en una clase de discipulado, él le decía a sus líderes: yo no acepto que usted me diga que se pierde una de las almas que yo me gané para Cristo, que yo le entregué a usted. No lo acepto. Yo le he pedido a Dios hombres y mujeres con corazón de pastor para que estén al frente de las células. Porque a uno le duele cuando una persona se va. A uno le duele cuando una persona cae en pecado. En estos días, yo hablaba con alguien y me habían dicho que sencillamente la persona estaba así, pies aquí y otro afuera con la maleta para irse. Y yo dije, no. Si Dios me restauró a mí, restaura a cualquiera. Yo no era nada fácil, hermano. Nada fácil. Si usted ve ahora cosas bonitas en mí, Dios lo hizo. Yo no era así. Y yo oré a Dios y pedí palabras de sabiduría. Señor, ¿qué digo? ¿Qué hablo? Y llamé a esa persona. Oré. Y hasta dediqué ayuno por esa persona. Al otro día iba a hablar con esa persona. Y que llamo a esa persona para vernos. Me dice, pastor, no hace falta que nos reunamos. Ya lo que usted dijo hizo efecto. Todo lo que usted dijo, olvídese de eso. Y usted no sabe el gozo que yo sentí en mi corazón. La alegría que sentí. Eso es tener corazón de pastor. Cuando su silla está vacía aquí y usted no está, y después sé que usted está pasando por situaciones difíciles, yo sé que eso no es una prueba a su vida. Eso es que la desobediencia en la que está. He aprendido que cuando vamos a Dios las cosas nos ayudan bien, pero aprendemos a golpes y con mucho dolor. Se nos mueren familiares, adquirimos enfermedades, perdemos trabajo, perdemos a veces pareja, perdemos amigos, perdemos oportunidades. Pero no importa que perdamos todo, con tal de tenerlo a Él. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Puedo decir como Pablo, he aprendido a vivir en prosperidad, pero en escasez también. Entrego mi vida para ser usada para Dios. Y hago todo para hacer con mi ejemplo y no solamente con mis palabras. Aprendí que los que tenían no me ayudaron. Y los que creían ser pobres, sí me ayudaron. ¿Qué les parece? Denle un aplauso al Señor. Recuerden que su pastor es un ser humano. Algunos creen que no se cansa, que no le da hambre, no se enferma. Por eso hace 3 años, cuando empezamos aquí, y los cultos de oración, la primera oración que fuera por mí. Hechos 20:24, guarde ese texto en su Biblia. Oiga esto. La vida no vale nada, a menos que la use para hacer la tarea que se me ha asignado por el Señor Jesús. ¿Sabe qué queremos hoy? Que si usted no fue restaurado en estas 8 semanas, hoy se ha restaurado. La gente no cree en el evangelio porque muchos de los que llamados cristianos dan muy mal testimonio donde viven. Eso es terrible. Hay una canción que quiero que usted escuche y después si alguien que no conoce a Jesucristo quiere entregar su vida a Jesús, quiero orar por él. Y luego si hay un creyente que en el día de hoy quiere hacer un voto a Dios de entregar su vida para ser usada por él, no solamente con palabras sino con su ejemplo, pasa aquí al frente.